Si hay alguien en contra, pues Profe, lo podemos es que me llamaste a lista y no estaba en este momento. Soy Carol Vanessa. Ay, sí, Carol, yo te llamé. Carol Vanessa, ¿cómo es tu apellido? González Ararat. Carol Vanessa González, sí. Gracias. Buenas tardes, profe. Qué pena, a mí también me llamaste y no estaba. Soy Víctor Martínez. Víctor Alejandro, ok. Sí, sí. Gracias. Ya, listo. Estaba preocupada, pensé que era que pronto andaba enfermo porque la vez pasada me decían que había estado del médico. Bueno, muy bien. Entonces les voy a compartir. Bueno, miremos primero, ¿está grabando? Sí, perfecto. Entonces les voy a compartir pantalla. Para lo de la parte de mutaciones. Mutaciones, ahora 8 días hablábamos de los tipos de mutaciones, ahora 15 días, de los tipos de mutaciones, dependiendo de la cantidad de material genético implicado. Luego hablamos de la diferencia entre polimorfismo y mutación. También hablábamos de la frecuencia de las mutaciones, cómo se calculaba. Luego hablábamos de los diferentes tipos de mutaciones con base en mutaciones génicas, básicamente, tipos de mutaciones génicas. Hablamos que podía ser de lesiones totales, de lesiones parciales, que puede haber de lesiones de 3 nucleótidos, de codons, que podía haber de lesiones de tripletas de un nucleótido, inserciones o deleciones de uno o de más nucleótidos, que con esto se alteraba el marco de lectura y estamos hablando de eso, de las deleciones y de las inserciones que alteran el marco de lectura. Y las deleciones y las inserciones son fuente de unas patologías muy importantes y muy reconocidas, que se dan precisamente cuando hay inserciones o deleciones de repeticiones de nucleótidos y principalmente de trinucleótidos o tetranucleótidos. Como estamos mostrando aquí en la diapositiva, podemos tener trinucleótidos como GTC, GTC, GTC repetidos. Lo que vamos a mirar ahorita es algo muy interesante porque es intentar explicar cómo es que pueden aparecer inserciones o deleciones de secuencias repetidas, en este caso de trinucleótidos repetidos, que repito, la repetición puede ser de 3 nucleótidos, de 4, de 2, de 5. El mecanismo que vamos a mirar acá es un mecanismo que se llama deslizamiento de la replicación o deslizamiento de la polimerasa. Entonces, vamos a mirar en la parte superior que hay una cadena molde en negro, GTC, 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 con esas 3 repeticiones, y la cadena en rojo que es la cadena hija.
Después de la replicación, entonces la cadena IA se copió, CAG, CAG, CAG. Esto cuando ocurre normalmente. ¿Qué puede ocurrir? Que la cadena molde, estoy en la segunda, en la de enseguida, en la cadena molde, GTC, GTC y GTC se copiaron. Pero la cadena que hija, o sea, la cadena en rojo que está encima, se copiaron los 3 nucleótidos y se deslizó. Se deslizó hacia la izquierda. Como se deslizó hacia la izquierda, la cadena que está copiando, lo llama deslizamiento de la replicación a este mecanismo. Otro libro le dice deslizamiento de la polimerasa. Deja libre, cuando se desliza la replicación, deja libre deja libre un trinucleótido, GTC, que nuevamente la polimerasa vuelve y lo copia porque él está libre. Entonces la polimerasa adiciona los nucleótidos complementarios nuevamente, CAG, CAG, CAG. Perdón, GTC, CAG. CAG. Adiciona los nucleótidos complementarios. ¿Cuál es el resultado de esto? Que la cadena de enzima quedó con 4 nucleótidos repetidos. Observen que aquí en el tercer esquema, lógicamente el rojito, ese nucleótido que está como 4, ese trinucleótido que está como 4, no es GTC sino es CAG, porque es la cadena complementaria. Lo que estamos diciendo acá entonces es que como la polimerasa se deslizó hacia la izquierda, o mejor, la replicación, como lo quieran decir, se deslizó hacia la izquierda, se aumentó un trinucleótido. En vez de 3, quedan 4. Eso se llama una expansión de trinucleótidos. Pero también puede ocurrir que la polimerasa se deslice o la replicación se deslice a la derecha. En este caso, la cadena molde GTC-GTC tiene 3 copias de GTC, de la secuencia repetida. Y esa cadena que se va a copiar sobre una alteración en la estructura secundaria, y el primer trinucleótido no lo copia la polimerasa. Debido a eso, aquí hay una alteración en la estructura secundaria. Y empieza a copiar a partir del segundo, que hace CAG, CAG. ¿Cuál es el resultado cuando termina de copiarse, de efectuarse la replicación? Que quedó un CAG con 2 copias en vez de 3. Entonces, ¿qué podemos decir de el deslizamiento de la replicación? Que cuando se desliza hacia la izquierda, aumenta un trinucleótido en la célula y en la cadena hija, cosa que a la siguiente ciclo de replicación van a quedar con 4 copias del trinucleótido repetido. Y cuando se desliza hacia la derecha, pierde una copia de la secuencia repetida, del trinucleótido repetido. Entonces, en el primer caso hay una inserción, en el segundo caso hay una delección. Ese mecanismo es muy importante porque nos permite entender cómo se pueden aumentar y cómo se pueden disminuir trinucleótidos en una secuencia de ADN. Se requiere lógicamente que hayan las secuencias repetidas. Si no hay secuencias repetidas, no es tan frecuente que se dé el deslizamiento de la replicación. Y ya ustedes saben entonces que esas expansiones de trinucleótidos, o sea, aumento en el número de copias de trinucleótidos, hace que el gen que codifica para la proteína responsable aumente de tamaño. Y eso hace entonces que esos péptidos sean anormales o sean no funcionales
o ese gen se convierte en un gen no funcional por el aumento en el número de repeticiones, y entonces se tiene el frágil X, se tiene la ataxia de Friedreich, se tiene la corea de Huntington, distrofia miotónica, etcétera, donde se está mostrando el trinucleótido que se repite y que altera el número de repeticiones para ocasionar la patología. Una de las primeras enfermedades reconocidas como expansión de trinucleótidos, cuyo origen es la expansión de trinucleótidos, es este síndrome, el síndrome del frágil X, que se le llama así por tener una discontinuidad en la coloración de uno de los extremos de un cromosoma X. Por eso se le llama frágil X, por la fragilidad de esta región acá, del cromosoma X. Y aquí en esta diapositiva, aquí en esta diapositiva anterior acá, pues lógicamente hay que decir que el diagnóstico del frágil X se puede hacer por citogenética mirando metafases al microscopio, pero que este diagnóstico solo te permite detectar el 10% de los casos de frágil X. Luego se descubre la expansión de trinucleótidos presente en esta patología y en otras, y se hace el diagnóstico molecular que lógicamente permite detectar con mayor eficiencia estos tipos de síndromes. Aquí tenemos aproximadamente 20 síndromes, 20 patologías que tienen que ver con expansión de trinucleótidos. Está el frágil XA, el frágil XE, está por ejemplo la distrofia miotónica, la atrasia espinocerebelosa, la ataxia de Friedreich, la enfermedad de Huntington, etc. Observen que una característica muy particular y muy importante de estas patologías por expansión de trinucleótidos es que afectan sistema nervioso central. Afectan sistema nervioso central y o periférico. Por eso entonces han sido bastante trabajadas, bastante estudiadas, pero esta mutación, este tipo de mutación por expansión de trinucleótidos se descubre finalizando el siglo pasado. Frágil X, 1995, 1996 para acá. Estas otras son más recientes y por lo tanto es un mecanismo de mutación relativamente reciente. Bueno, simplemente para acabar de mirar esta diapositiva, decir entonces que aquí está el locus, el lugar donde está el gen mutado, el nombre del gen, el producto, o sea, la proteína que genera ese gen, el número de repeticiones normales, por ejemplo, frágil X, 6 a 50, algunos libros, algunos otros dicen que 6 a 60, repeticiones del trinucleótido CAG. Premutación quiere decir que aparece el síndrome del frágil X ya, aparecen los signos, pero relativamente una patología todavía no severa, 50 a 200 repeticiones, y más de 200 repeticiones, mutación completa. Y así lo mismo para las demás patologías por expansión de trinucleótidos. Por decir algo, distrofia miotónica. Locus 19q13, cromosoma 19, banda brazo largo, banda 13, gen de M,
una proteína quinasa, la proteína. Individuos normales de 5 a 35 repeticiones y los avetados de 50 a 200. El trinucleótido que repite es CTG y así para todas las demás. Hay libros enteros que han salido ya al conocimiento hablando de enfermedades por expansión de trinucleótidos. Volvamos entonces al caso de una de esas patologías, el frágil X. Gen responsable FMR1 de Fragile Mental Retardation 1. El trinucleótido expandido CGG, o sea, varía el número de repeticiones. Ya leímos los individuos normales de 1 a 50, a 1 a 55. La premutación de 28, de 56 a 200, de 50 a 200. Y la mutación total, el severamente afectado, de 200 a más, a 2000 o más. Entre más grande sea la expansión, pues el nivel de afectación es mayor. Solamente recordar que el número de repeticiones en los mutados y en los premutados y en los normales varía de patología para patología. En una del límite de la normalidad está entre 6 y 50. En otro puede estar entre 7 y 34. En otro entre 31 y 45. Varía de patología para patología. Bueno, ¿qué se hace entonces para hacer el diagnóstico molecular? O sea, cuando el pacientico llega a genética con una sospecha de una expansión de trinucleótido, lo que hay que hacer es amplificar por PCR las regiones flanqueantes, diseñar primers cebadores para que se peguen al lado y lado del gen, que se peguen en el gen, al lado y lado donde está el trinucleótido expandido. Se hace la PCR y se corre en gel. Puede hacerse hibridación con sonda también. Se diseña una sonda que reconozca CGG, que la reconozca, o sea, una sonda que sea TCC y que hibridice, se hace la hibridación de ADN y también, o simplemente a través de la PCR. El punto es que sea por hibridación o sea por la PCR, lo interesante aquí es que el gel o la membrana donde se hace la hibridación le muestre que este individuo, aquí tenemos una pareja, el hombre normal no tiene la expansión, está por debajo de 28. La esposa de él tiene una expansión, un alelo normal y la expansión. Recuerde que el frágil X es ligado al X, entonces en el hombre solamente hay un alelo, por eso demuestra solamente un alelo, que en este caso es normal. La mujer, la esposa de él, tiene dos alelos, el alelo normal y el alelo afectado con más de 60 repeticiones. Y la hija, ella tiene el alelo normal que heredó del papá y el alelo mutante que hereda de la mamá, solo que en ella ya ha habido una expansión mayor que en el mismo alelo de la mamá. En la mamá eran 60 y poco repeticiones, aquí son más de 82, posiblemente 90 aquí ya repetición. Y aquí en esta pista también está mostrando los alelos, sobre todo el alelo mutante con alrededor de 82 repeticiones para la madre y para la hija. Y aquí a la derecha también estamos hablando de la repetición CG para el frágil X, donde está mostrando que este hombre, el cuadrito, que está vetado por frágil X, por eso está relleno,
tiene más de 180 repeticiones. O sea, ya está llegando a la mutación total, a la full mutation. Y esta mujer tiene un alelo normal con 28 repeticiones, pero también ya tiene un alelo afectado con 187. Quiere decir que esta mujer es portadora. Y que si ella llega a engendrar un hijo, hay una alta probabilidad por ella poseer un alelo mutante que el hijo le salga normal. Recuerde que tiene el 50% de chance de que el hijo hombre sea afectado. Recuerde que es una enfermedad ligada al X. Y esto que ustedes ya conocen, creo que ustedes ya han visto esto, ¿dónde está el fenotipo? Aquí estamos hablando de frágil X, no estamos hablando de las otras veintitantas que hay por patologías por expansión de trinucleótido. Observen entonces el fenotipo típico, lógicamente orejas de implantación baja y grandes, cara alargada, mentón prominente, prognatismo. Los dientes, como pueden ver ustedes, son de mala implantación. Lógicamente que dependiendo del nivel de expansión, el retardo mental puede ser leve, moderado o severo. Es un retardo mental heredado. Primera causa de retardo mental heredado. La primera causa de retardo mental, síndrome de Down, pero heredado, que lo puede pasar la mamá al hijo hombre, frágil X. Bueno, en ellos, en estos, recuerden que los afectados entonces son los hombres. Las mujeres son portadoras. Nuevamente las características aquí para señalar que en el 50% de los hombres hay macroorquidismo, de los hombres afectados por frágil X. Hay macroorquidismo, aumento del tamaño de los testículos. Y aquí simplemente los fenotipos característicos del frágil X. Esta diapositiva es simplemente para decirles algo que es bien, que ustedes deben saber como médicos, y es que aquí en Ricaute, en el Valle del Cauca, Ricaute es un corregimiento de ¿cuál municipio? Hacia el norte del valle, donde está el divino Exeomo. Ricaurte es un corregimiento del municipio de Bolívar. Aquí está el divino Exeomo. Aquí lo llamativo es que esta población del Valle del Cauca está reportada mundialmente por ser la población con más incidencia de frágil X. Tiene 1.200 habitantes y de ellos 35 tienen el frágil X. Ricaute, que está yendo para Bolívar antes de llegar a Bolívar por la Panorama. Lógicamente, antes de Roldanillo, ya para acá, Roldanillo, Bolívar y Ricaute. Y ahí sí, el desvío para Tuluá o para Río Frío. ¿Qué tenemos que decir entonces? Que inclusive esta alta incidencia a esto se refirió Álvarez Gardiazabal en la novela que él escribió, La boda y el Buda. Yo no sé si ustedes la han leído, pero ahí se habla de las personas con retardo mental de Ricaute. Bueno. Hablemos de otro tipo de mutación. Otro tipo de mutación también muy interesante es de la fusión de genes. Hay varios ejemplos. Está el caso de la deuteranopia y la protanopia. O sea, cuando
hay alteración en la visión de los colores. Este es un ejemplo típico también, así como el daltonismo, este también, y este refiere a la leucemia mieloide crónica, que uno de los marcadores que se utiliza para diagnóstico a nivel citogenético es el cromosoma Filadelfia, que se identifica por un pH más. Miremos entonces cómo es que se da la fusión de genes acá. Observen que aquí en el cromosoma 9 normal hay un gen que se llama ABL. Este es un proto-oncogen. ABL. Y aquí está el gen BCR. Ocurre una ruptura de este oncogen. Aquí la ruptura del cromosoma se da por encimita del protooncogen ABL. Y en el cromosoma 22, la ruptura se da por debajo, inmediatamente por debajo del gen BCR. Y entonces ocurre lo que se llama una translocación, donde el pedazo del 9 con el gen ABL va y se pega con el cromosoma 22 y junta el protocogen ABL con el gen BCR, como está aquí bien a la derecha. Y se forma entonces una fusión de genes BCR, el rojito, ABL, el verde. Y este cromosoma 22, que resulta de esa translocación, resulta siendo más pequeño que el 22 normal. Resulta siendo más pequeño. A ese cromosoma más pequeño es al que se le llama cromosoma Filadelfia. Y cuando llegan a genética, por ejemplo, las muestras de médula ósea, se puede hacer una citogenética, un cultivo de células y ver o procesarlo directamente y ver si está o no el cromosoma Filadelfia. Es un cromosoma más pequeño. Y este es el reporte que se manda al hemato-oncólogo del porcentaje de cromosomas Filadelfia en ese paciente para que el hemato-oncólogo inicie la terapia con los medicamentos. Y se hace todo el acompañamiento desde genética a estos casos de leucemia, a la leucemia en general. Entonces, esto sería el cromosoma 22, más pequeño que su homólogo, cromosoma Filadelfia. El cromosoma 9 un poco más grande que el otro, porque recibió un pedazo grande del cromosoma 22. A nivel molecular, lo que está ocurriendo entonces es una fusión, a nivel de ADN, lo que está ocurriendo es una fusión entre el gen BCR y el gen ABL. Entonces, hay hoy día ya en el laboratorio, por biología molecular, se diseñan primers que flanqueen aquí, BCR, ABL, que flanqueen aquí esta fusión y se mira si realmente los primers amplifican la región o no la amplifican. Si ha ocurrido la fusión, debe aparecer un producto amplificado y si no ha ocurrido la fusión, no aparece. El diagnóstico es bastante bueno y es muy recomendable para diagnosticar leucemia mieloide crónica porque por citogenética algunos clones a veces no son detectados, mientras que por biología molecular muy pocos clones que haya en esa médula se pueden detectar. Muchos clones ya con la translocación afectados. Entonces, biología molecular te permite hacer un acompañamiento más detallado. Bueno, entonces aparece la proteína híbrida BCR-ABL y esa proteína híbrida hace que entonces
ya ese protoncogen se convirtió en oncogen y apareció entonces la leucemia. Se desarregla completamente el ciclo celular. Bueno, fusión de genes, hay entonces, en la literatura también están esas patologías ahí reportadas. Y miremos en unos minutos lo que se llamaría mutaciones de punto, que es cuando se cambia un nucleótido, cuando se altera un nucleótido, cuando se cambia un nucleótido por otro. Mutaciones de punto que pueden ser de sentido errado, pueden ser sin sentido. Yo creo que ustedes ya vieron esto en biología molecular. Esto es más un repaso. Mutaciones sin sentido, ¿cuáles son? ¿Alguien recuerda? ¿O de sentido errado? Mutaciones en codón de parada, que se genera un stop codon, un codón de parada. Mutaciones con error en el marco de lectura y mutaciones en el proceso de splice. Estas últimas, como las expansiones de trinucleótidos y las funciones de genes, son recientes, son reportadas recientemente, esos tipos de mutaciones. Démosle un recorderis entonces a este tipo de mutaciones puntuales. Se tiene la secuencia de ADN en una región determinada del genoma, o cambió una C para una A, lo que era antes GC quedó GA, y entonces ahí se da la mutación. Eso será una mutación puntual. Y la mutación puntual puede ser corregida, o sea, el ADN puede reparar esta mutación. Se dio y se reparó. Entonces, listo, si se reparó, no hay problema. No hay ningún problema, se reparó y queda el ADN normal. Afortunadamente, y esto debemos decirlo, hay mecanismos de reparación del ADN, porque si no hubiese mecanismos de reparación, la situación sería muy complicada, muy complicada. Bien, entonces se tiene aquí nuevamente la molécula parental, se replica y en el proceso de la replicación ocurrió un cambio. Aquí era CTGA, pero aquí aquí debería ser un T, donde está este rojito, quedó como C. Cambió un T para C, y por lo tanto ese T para C en el siguiente ciclo de replicación pasa a ser CG, y no como estaba al inicio, AT. Ahí ya se fijó la mutación. Y ahí esa mutación va a seguir pasando a todas las demás células. No se reparó el daño. Bueno, esa es la misma parte. Aquí es simplemente decir que una mutación puede ocurrir en la secuencia que se expresa del gen, pero que también puede ocurrir fuera de la secuencia que se expresa, como es en la región promotora o en la región reguladora. O sea que lo ideal es que cuando un paciente se estudie tanto la región que se expresa, el gen como tal, como la secuencia promotora y la secuencia reguladora, que están un poco antes del comienzo del gen en la mayoría de ellos. Bien, las mutaciones de punto entonces tienen dos grandes formas de clasificarlas, como transiciones y como transversiones. Como ustedes recordarán, las transiciones son el cambio de una purina, por ejemplo, adenina por guanina, o una pirimidina por una pirimidina, por ejemplo, timina por citosina. Y las transversiones es el cambio de una purina por una pirimidina y viceversa. Por ejemplo, adenina por citosina, citosina
guanina por timina, etc. Guanina por citosina acá. Las transversiones están en rojo, las transiciones en azul, para el caso del diapositivo. Y aquí está lo que mencionábamos ahorita. Mutaciones sin sentido y de sentido errado. Entonces observen ustedes aquí abajo la secuencia de nucleótidos. ATE o AUG en el mensajero que es para metionina, GGC que es para glicina, AAA que es para lisina, tirosina, serina, stop. ¿Qué puede ocurrir? Que se dé una mutación. Entonces aquí en el segundo codón, que es GGC, es glicina. Esta C cambió para A, quedó GGA. También el aminoácido es glicina. Entonces era una mutación sinónima. O también una mutación silenciosa. ¿Por qué? Porque no cambia para nada la proteína. La proteína sigue teniendo en ese péptido 2 glicina. Pero se ven aquí lo que pasa. Esta glicina cambió el tercer codón, el segundo codón de A para, perdón, el segundo nucleótido del codón, ella es AAA lisina. Cambia para ATA. Cambió A para T. Y aquí ya no es lisina, sino isoleucina. Ahí, ojo. Esta es una mutación no silenciosa, una mutación no sinónima. ¿Por qué? Porque cambia un aminoácido por otro. Como cambia un aminoácido por otro, se le llama una mutación de sentido errado. Bien. La mutación sin sentido o nonsense es cuando se genera un codón de parada, se cambia un codón que codificaba tiroxina para un stop codon. Entonces queda TAA. Y esto es no se traduce en el mensajero. El mensajero no se va a traducir. AUU será el mensajero. El RNA mensajero será AUU. Y AUU es un codón que no tiene anticodón. Como no se traduce, hasta ahí llega este péptido. O sea que este péptido va a quedar con tres aminoácidos. Lógicamente va a ser un péptido totalmente afectado, no funcional, y ahí se generan patologías cuando este tipo de casos ocurren en los diferentes genes que están expresando. Observen ustedes que también puede ocurrir lo siguiente, que se altere el marco de lectura, la secuencia de lectura, porque aquí hay un codón de parada, y en el codón de parada ocurre una mutación en el segundo nucleótido y queda TTAA, y este TTAA ya no es un stop codon, sino que es el codón para leucina. Y ahí para adelante se seguirá traduciendo esa secuencia. Como consecuencia, cuando se elimina un codón de parada, pues simplemente el péptido va a tener más aminoácidos que lo normal. Y también puede afectar